Bueno, y los momentos complejos de la vida siempre nos hacen analizar qué es lo que sentimos, por qué pasamos por esas etapas. Y una de las que muchas veces nos golpea de manera inesperada es el duelo. No lo sabemos procesar y eso nos hace muchas veces sentirnos también estancados. Pero aquí estamos para conversar de este tema de una manera cercana con ustedes y que ustedes también puedan expresarlo, tanto los que nos ven por Extra TV como los que nos escuchan en Extra Radio 92.3 FM. Pueden mandarnos un WhatsApp al 7003-1234 para que nos cuenten también cómo viven esta condición en donde hay que pasar por etapas, porque es un proceso, pero necesitamos asimilarlo, ¿cierto, Lai? Cierto. Y bueno, ahí estamos. Muy feliz, Maricruz, de tenerte acá. Bienvenida. Muchas gracias a vos. Maricruz es como un rayito de luz. Cuando vienes, como que es felicidad para todos. De verdad, gracias porque siempre que venís, creo que nos das mucha luz en cuanto a temas que muchas veces son, creo que muy difíciles de abordar y muchas veces también de digerir, ¿verdad? Sobre todo de digerir. ¿Qué es en realidad el duelo? El duelo es el doloroso proceso normal de una pérdida. Okay. Entonces, digamos que, ¿cómo se mide el dolor? Bueno, podemos decir que medimos el dolor según la importancia. Okay. Si vos perdés a lo mejor, qué sé yo, el lápiz viejo que tenés en la cartuchera desde hace no sé cuántos años, pues, ¡ay! Se perdió y listo. Pero si tu pérdida es de muerte, si tu pérdida es una relación importante de pareja, si tu pérdida es una mascota, si tu pérdida es un hijo, pues ahí, ¿verdad? La importancia va a ser la que va a medir ese dolor. Entonces, también puede intervenir si es inesperado o si es algo que de alguna manera venías procesando, independientemente de si es una muerte, una relación, ¿verdad? No es lo mismo perder a un ser querido que de alguna forma has ido elaborando el proceso, que sabes que tuvo un diagnóstico, que vivió tales y tales cosas, que casi que hasta un punto decís, gracias que ya no está sufriendo, claro, ¿verdad? Y luego te quedas elaborando tu propio dolor, pero no es lo mismo que algo inesperado. O, por ejemplo, las personas que somos tantas que perdimos a un ser querido, por ejemplo, en tiempo del COVID, ¿verdad? Yo, por ejemplo, o mi familia vivimos la pérdida de nuestra hermana con 39 años, que hoy estaba perfecta. Y tenía una condición de asma, por ejemplo, y se contagia y exactamente en 14 días fallece. Entonces, claramente, y lo decíamos, los psicólogos en esa época, eso ni siquiera es un duelo, es un trauma. Claro. Porque va realmente a quebrarte, a partirte. ¿Y cómo podés funcionar con un pie quebrado, por ejemplo? ¿Cómo puedes seguir escribiendo con un brazo quebrado? Bueno, sabes que vas a vivir un proceso y que después de ese proceso y de la rehabilitación vas a volver a escribir, vas a volver a caminar, vas a volver a correr. Es lo mismo en el duelo. Y entonces a mí me encanta compararlo con una herida. Entonces, ¿ustedes han tenido una herida? Sí, claro. Sí. ¿Ustedes saben cuál es la primera etapa de esa herida? El dolor. Fíjate que no. La ¿Qué primera etapa es el shock. O sea, cuando vos te pegas un golpe muy fuerte, la primera etapa es como que no entendés qué es lo que ahí pasó. Bueno, a mí me pasó una vez pegué contra un vidrio. ¿Sí? Ay, Sí. sí. Y después uno queda como Quedaste bella. una chivola. Quedó maquillado el vidrio. Como por 3 meses me quedo. Pues ahorita que me dijiste yo, ajá, sí. Bueno, eso es cierto, ¿sabes, Mari? Porque entonces llega un momento en donde uno tiene como que entrar en razón y no entiende lo que está pasando. Y creo que cuando hay una muerte, tanto inesperada como sin tenerla uno, ahí, bueno, media sabe que va a pasar, digamos, pero cuando es inesperada, ese lapso de entender eso cuesta mucho. Yo recuerdo que cuando murió mi papá, yo no lloraba. Sabía que había muerto, pero no lloraba. Y cuando entré en razón de qué era lo que había pasado fue cuando me quebré totalmente de lo que había ocurrido. Estamos hablando hace ya más de 30 años. Pero en una situación así uno necesita también comprender que va a pasar eso y que está bien. Exacto, y algunos psicólogos le llaman a esa etapa una etapa de bloqueo. Ajá. Y es justamente que todo es como lento, es como en las fábulas cuando le pegan el sartén en la cabeza, como al ay, y queda
viendo estrellitas, y yo creo que en esa etapa es donde vamos la vela, donde vamos al funeral, donde, ¿verdad? Todo es como lento y no comprendes todavía muy bien qué es lo que ahí pasó, pero es necesaria esa etapa, protege el cerebro a la persona del dolor. Entonces justamente se bloquean todos esos centros y hace que estés en shock, en negación. Después, en una herida, ¿qué sale? Sale sangre. ¿Para qué sale la herida, la sangre en la herida? Para liberar al cuerpo de la enorme tensión del golpe que se llevó. En ese momento, Dani, como bien lo decías ahora, empezás a llorar, ¿verdad? Y no es justamente en el momento. A veces la gente dice, han pasado 15 días y no he podido llorar, pero luego te quebras. Y es ahí donde te das cuenta que estás herido. ¿Qué harías por una persona que le sale sangre de la herida? Vas a buscar tapar, ¿verdad? Vas a buscar hacer un tapón. Ese tapón en el proceso de duelo se llama culpa. Y entonces empezamos con los hubieras. Si yo me hubiera dado cuenta antes, si le hubiera dicho, si no le hubiera dicho, si yo los hubiera, ¿verdad? Y culpas, si es en el caso de la muerte, al que no está, si es en el caso de una relación, a lo que viviste, a vos, al otro, qué sé yo. Y en la herida es como un coágulo. Ustedes han visto, la sangre ya no sale chorreando, sino que se queda ahí como pegadilla, como un coágulo. Luego ese coágulo se va para adentro. Y entonces en la herida ves como un huequillo, pero sale como aguilla, pero ya no sale sangre, ni hay un coágulo. ¿Por qué? Porque igual que en el cuerpo, sanamos de adentro hacia afuera. Esa etapa se llama estado depresivo. Y es ahí donde llegan al psicólogo, o a veces a donde los médicos, o a veces a donde el vecino, para que les den medicación para aliviar el dolor, porque creen que se están volviendo locos, porque en la etapa del duelo, ese estado depresivo se parece a un hueco. ¿Cómo es un hueco? Un hueco es solo, oscuro, aburrido, triste, pero es muy poderoso, porque al igual que en el cuerpo, esa es la posibilidad que tenés de encontrarte contigo mismo. Y es ahí donde encontrás tus recursos, donde te acordás quién sos, pero te sentís muy, muy solo. Y a veces aquí es donde buscamos medicinas, porque no soportamos ese momento, ese dolor, porque estamos hoy en día todo el tiempo como pegados de la necesidad de hacer, y no damos espacio ni chance a encontrarnos con nosotros mismos para sanar. El que está en un proceso de duelo está fracturado y necesita tiempo para sanar. Y a veces hay personas que dan consejos y que a mí me funcionó y nada se parece a nada. Cada persona va a vivir el duelo según sus recursos, según su historia, según su amor, según su desolación y según su estructura de personalidad. Ahora que Mari dice eso, creo que también está el peso de cómo lo percibo, qué es lo que estoy sintiendo, porque a veces uno puede subestimar al otro y decir, no, ya eso pasó, vamos, levántese. No es para tanto. O vamos, salgamos, despéjese, y tal vez la persona todavía está procesando. O ese que perdiste, si no valía nada, no valía bueno, nada. sí, que hay casos donde a veces el man, que dicha que se fue, pero no podríamos como considerar cuánto está sintiendo el otro, porque cada quien tiene su propio duelo interno, ¿verdad? Hasta la misma familia, no es lo mismo perder a tu hijo o a tu hija que a tu hermano, que a tu, ¿verdad? Que a tu mascota. O sea, no es lo mismo ni siquiera entre los roles familiares. Y te quería preguntar, María, conforme a lo que estamos hablando, ¿cómo hacemos también para que nuestros pensamientos vayan fluyendo en esa etapa? Porque en ocasiones el pensamiento nos puede más bien dejar estancados en alguna de esas. Ajá, es verdad. Qué importante el pensamiento, porque en ese momento no puedes pensar. En ese momento hay un cúmulo de recuerdos y justamente va a entrar la variable tiempo. Y acuérdense que es el tiempo, algo que se va a mover hacia atrás o hacia adelante. Lo que vivimos o lo que pudo haber pasado, y eso genera más dolor. Cuesta muchísimo a nivel de pensamiento y es un trabajo que hacemos terapéuticamente para redistribuir y resignificar a la persona en el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque la palabra clave, acuérdense que cómo se forman los pensamientos, de una palabra y de una imagen. Y la palabra clave en el duelo se llama aceptación. Y ahí es donde vos, según la etapa en la que estás, te revelás a la realidad que estás viviendo y no querés, te cuesta demasiado aceptar que tu vida a partir de ese momento cambió y no hay marcha atrás. ¿Es normal un poco de ira?
Totalmente. En la culpa y en el llanto que les explicaba ahora hay mucha ira. O sea, ese llanto se vive con mucha rabia, con mucha ira, con mucho dolor. Ahí es donde está el dolor vivo, totalmente vivo. Después de que salimos del estado depresivo del hueco, se hace un grano. Típico que uno tiene un grano y ¿qué pasa? Lo pega por todos lados. Y lo pega. O le da picazón y se lo quita. Y uno le pica, le rasca y vuelve a sangrar. Entonces, otra vez, ¿verdad? Es como que en un proceso de duelo es como que se abren las historias de lo que no te imaginaste jamás que pudiera pasar. O sea, se oyen un montón de cosas que no te perdés, a veces hasta tu capacidad de asombro, ¿verdad? Y en esos momentos, claro, ya en el grano donde supuestamente ya vas como aceptando la cosa, volvés a devolverte, porque el duelo no es perfecto, no es como que vas las etapas, no es lineal, sino que se mueve para atrás y para adelante, hasta que llegas a la cicatriz, donde, ¿verdad? Todos tenemos una cicatriz y ustedes se la tocan. ¿Y qué pasa? Ustedes tienen el recuerdo, lo pueden contar, pero ya hay poco o ningún dolor. Ahí pasan dos cosas. Una, la diferenciación. Esta persona, esta relación, este ser querido que no está, se llevó mi shock, mi negación, mi ira, mi culpa, mi estado depresivo, mi vulnerabilidad y me sirve, pero no me llevó a mí. No somos la misma persona. Y la otra cosa que sucede es que aprendí, porque todo lo que nosotros vivimos, todas las experiencias que vivimos, tienen algo positivo que enseñarnos. Lo importante es estar abiertos a ese aprendizaje. Mari, yo tengo una pregunta, bueno, y no sé si tal vez vos has pensado, bueno, es que también Dani tiene como mucho corazón para hablar, pero cuando fallece alguien de una persona que uno quiere, ¿verdad? Las palabras no alcanzan y lo que yo pueda decir no es suficiente, no va a poder darle el consuelo que esa persona necesita. ¿Qué tengo que decirle yo? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que esa persona se pueda sentir mejor? Es importantísima la presencia. Y qué buena pregunta me haces, porque en esos momentos las palabras sobran. A veces hasta abruman. Y solo el hecho de acompañar, de decir aquí estoy presente, ¿verdad? Y es acompañar, que no se sustituye con un mensaje de texto. Exacto. Acompañar es la presencia, es prestar ese hombro, esos oídos, porque esa persona necesita hablar de lo mismo, va a tener la historia muy a flor de piel una y otra vez. Y los verdaderos amigos, la familia de verdad, nunca se cansa de escucharte. Y es ahí donde comprendes que la escucha activa es un regalo y la parte más fuerte de la comunicación. Como ustedes que me ponen atención. Que de hecho, esas etapas me llaman la atención también, el hecho de saber acompañar en cada etapa, porque a veces uno se quiere adelantar por torpeza, por ingenuidad, tal vez uno va hasta por dolor. Exacto, y entonces donde uno llega a tratar de hacer algo bueno, más bien termina echando a perder el momento, ¿verdad? O dañando más a la persona. ¿Cómo medir esas etapas también donde yo tengo que involucrarme más o saber qué decir? ¿En cuál de esas etapas me corresponde? Como amigo, como familiar cercano. Definitivamente va a ser la escucha y el respeto, usar esos valores, entender que para esa persona lo que perdió, la importancia y el valor lo tiene en ella y no es lo mismo que para vos. Entonces, ese respeto, esa empatía, ¿verdad? Ese poder ponerme en los zapatos del otro va a hacer que realmente te considere parte de su equipo de apoyo. Y yo creo que en un momento de duelo, la red de apoyo es fundamental. ¿Qué es una red de apoyo? Es ese conjunto de personas que se tejen y hacen una net. Y hacen que aunque caigas hondo y fondo, el hondo y el fondo no sea tan duro, porque el dolor cuando se acompaña no se va, pero se acompaña. Qué lindo, porque o sea, lo hace de alguna forma un poco más llevadero, ¿verdad? Totalmente. Por eso los amigos y la familia bien llevada son un tesoro. Qué hermoso. También me pongo a pensar en el término el duelo, porque generalmente uno lo vincula con muerte, pero ahora que dijiste pérdida, también hay duelos que hay que también aceptar en la vida de la persona que lo está viviendo, cuando no necesariamente tiene que ver con muerte, quizás una separación, llámese divorcio, llámese problema donde ya la persona se va, aun cuando esta persona estando viva
ya no tenés un vínculo para permanecer con ella, o cuando perdemos también, como decías ahora, a ese apoyo que tiene uno tal vez en algún elemento como una mascota, ¿verdad? Y también ese duelo hay que vivirlo. Yo recuerdo que yo perdí una mascotita teniendo 18 años, ya era muy grande, digamos, y me golpeó muchísimo. No, yo ni tanto, 18. No, pero yo decía, ¿por qué me pegó tanto esto? Porque uno no se imagina el vínculo que genera con algunas formas de vida que también te dan vida a vos. Claro. Totalmente, porque significaba, era la importancia para vos. Y entonces ahí es donde ubicamos y colocamos la importancia de la pérdida, como decías ahora. No importa lo que estés pasando, y leemos inclusive más delgado, todos los días estamos elaborando una pérdida. Todos los días no es un día más, es un día menos. Y entonces, aunque yo quisiera, ¿verdad?, ralentizar mi vejez, por ejemplo, o sea, está sucediendo. Entonces, en la medida, como decía Celia Cruz, que yo pueda ver que la vida es un carnaval, pero que también tiene sombras, que también tiene momentos de dolor, y yo acepte que esas son las reglas del juego, yo no voy a estar idealizando ni evitando que situaciones difíciles de la vida voy a atravesar. Claro. Y que esas situaciones difíciles de la vida siempre son un regalo, envuelto en algo que apesta, pero sí, son es un verdad. regalo. Sí. Y hay que entrarle. Pero a la vez también nos presenta momentos y personas y situaciones maravillosas, y todo es un proceso de crecimiento y de avance, y yo creo que en nuestra condición humana también de llegar al Padre en algún momento, o sea, de comprender que nosotros estamos y somos mente, cuerpo, espíritu. Entonces nuestra alma también tenía que pasar por ahí, y tenía que pasar por ahí para desatar secretos familiares, desatar y aprender también a vivir bajo la condición humana que nos toca. Pero a veces nosotros solo queremos la charanga. Sí, es verdad, y solo como lo bonito, ¿verdad? Y cuando llega el momento difícil no tenemos herramientas porque pensamos que todo tenía que ser bonito también. Y ahí es a donde entramos a la posibilidad en el duelo de elegir. Cuando tienes la posibilidad de elegir, ¿dónde está mi hermana? Yo elegí creer que mi hermana está en la presencia de Dios. Es una elección mía. Esa creencia me sostiene con la ilusión de que algún día nos vamos a volver a encontrar. Pero, ¿qué eliges? Porque si solo eliges la tragedia, la falta, vas a vivir en escasez. Y si vivís en escasez, vas a vivir desde la falta. Y si vivís desde la falta, no vas a poder ver las maravillosas circunstancias que la vida te da. ¿Y qué sería lo contrario de la falta? La abundancia. Y la abundancia es salud, dinero y la presencia de Dios en nuestra vida. Qué bonito. Y entonces, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué estás eligiendo el día de hoy en medio de eso? Ese hombre no está con vos, esa mujer ya no está con vos, eligió otra cosa, déjalo ir. Se dice fácil, duele, duele y duele y duele y te va a doler. Pero sabes, es la realidad. Y cuando te enfocas en el aquí y el ahora, aprendes a agradecer lo que viviste, ves al futuro con una sensación de cambio, porque todo está cambiando y el cambio es la ley natural de mi vida. Yo le digo a mis pacientes, el cambio es la ley natural de mi vida y al cambio le doy la bienvenida. Es lo único constante, casi. Me dispongo a cambiar y decido modificar mi manera de pensar. De lo viejo a lo nuevo avanzo con júbilo y soltura. Sé que mi futuro es luminoso, jubiloso y seguro, porque soy una criatura bien amada de Dios. Gracias, Maricruz, que Que estaba con así nosotros. sea, qué lindo, de verdad. De Mari, verdad, ¿dónde te Mari. contactan? Me pueden contactar en el 2228-3162 o en el 8792-5084 y las redes sociales como Maricruz Quesada o Maricruz Quesada CR. Mari, Muchísimas encantada, encantados de tenerte. De verdad, muchísimas Muchas gracias. Mari. Aquí Bueno. somos compañeros de ruta. Así es. Tomamos aire, porque un tema como este también nos puso a reflexionar, tal vez en algún grado de nostalgia,